Historia del bajo eléctrico. Origen. El bajo eléctrico, llamado sencillamente bajo, es un instrumento musical melódico de la familia de los cordófonos, similar en apariencia y construcción a la guitarra eléctrica, pero con un cuerpo de mayores dimensiones, un mástil de mayor longitud y escala, y normalmente 4 cuerdas afinadas según la afinación estándar del contrabajo, su antecesor. Loar es hoy reconocido como el verdadero inventor del bajo eléctrico. Lyot Loar, un ingeniero de la Gibson, había tenido una idea similar cuando había construido en 1924 un instrumento pequeño, pero amplificado eléctricamente. Su primer prototipo de contrabajo eléctrico era muy similar a los contrabajos eléctricos que conocemos hoy en día, pero cuando Loar presentó su idea a Gibson, esta no pareció muy interesada y el ingeniero creó su propia compañía, BB Tone, para distribuir este y otros instrumentos de su invención. Del mismo bajo eléctrico ya han evolucionado otros instrumentos, como el stick, que es una mezcla entre guitarra y bajo. Este se ejecuta utilizando la técnica de tapping, que consiste en tocar el cuello del instrumento con ambas manos. Antepasados. El principal antepasado del bajo eléctrico es el contrabajo, pero hay algunas evidencias de la existencia de instrumentos parecidos al actual contrabajo en el siglo XV. Y la ilustración más antigua conocida de uno de esos instrumentos data de 1516, un instrumento de la familia de la viola, con trastes de tripa y dimensiones ligeramente más reducidas que el contrabajo actual. Esa es la viola da gamba. Entre los antecedentes del bajo eléctrico, que eran tocados en posición vertical, se encuentra el chitarrón o la tiorba, que construidos en muy diversas variedades contaban a veces con 2 o más diapasones y un tercero dedicado al registro grave, ya muy similar al bajo eléctrico actual. El bajo continuo de la música barroca estaba a cargo generalmente del clavicordio, la tiorba y el contrabajo, que ejecutaba normalmente las líneas de bajo al unísono. Historia. El volumen siempre ha sido el principal problema que debían resolver los constructores de esos instrumentos, y la estrategia más obvia para afrontarlo era simplemente elaborar instrumentos cada vez más grandes. Así, a principios de 1900, Gibson, Vega y otras compañías ofrecían en sus catálogos el enorme mando Bass, el más grande miembro de la familia de la mandolina. Otra compañía norteamericana, Regal, introdujo en la década de los 30 su Bass Guitar, una enorme guitarra baja acústica de más de 1,5 metros de altura. Con la aparición de la electricidad, los luthiers pronto comenzaron a usarla para resolver los problemas de volumen, y así, a finales de la década de los 30, Gibson construyó su Electric Bass Guitar, muy similar al Bass Guitar de Regal, pero que incorporaba una pastilla magnética para la amplificación del instrumento. Es ampliamente extendida la versión de que Leo Fender fue el inventor de este instrumento, pero en realidad la primera encarnación del bajo eléctrico fue producida por el fabricante estadounidense Paul Tuchmark a principios de los años 30, aunque en aquel momento el nuevo instrumento no tuviera demasiado éxito. Partes del bajo. Mástil, donde se sitúan las cuerdas y el diapasón, y contiene el alma. Cuerpo, es el resto del bajo, que alberga las pastillas y el puente. Pala, es la parte inicial del mástil, sirve para albergar el clavijero y además en muchas ocasiones como contrapeso para equilibrar el bajo respecto del cuerpo. Clavijero, alrededor de las clavijas del clavijero se enlazan las cuerdas y mediante el giro de dichas clavijas podemos ajustar la tensión de las cuerdas, afinándolas. Diapasón, es donde se colocan los dedos para afinar las notas, se encuentra adherido al mástil. Jack, se encuentra el agujero por donde introducimos el cable para conectar el bajo a un amplificador. Trastes, son las barras de metal que se encuentran sobre el diapasón. Su misión es ayudar a afinar correctamente las notas. Suelen tener varios tamaños. Inlays, incrustaciones. Son adornos que se colocan en el diapasón para ayudar a visualizar la posición de los trastes más importantes. Pueden tener formas muy diversas, ya que también tienen propósito estético. Cejuela.
Es la barra que separa el principio del diapasón respecto de la pala y tiene por cometido encauzar las cuerdas, para lo cual tiene una serie de muescas, una por cada cuerda. Golpeador. Dado que el bajo eléctrico se ideó para ser tocado con púa, se diseñó con una parte que protegiese la madera de posibles impactos con la misma. Esa parte es el golpeador. En la mayoría de los bajos actuales no se encuentra esta parte y ya prácticamente se incluye por motivos estéticos. Alma. Es una varilla metálica que se encuentra en el centro del mástil y que le recorre de principio a fin para mantener una tensión y una curvatura óptimas. Suele accederse a ella desde la pala o en la unión entre el mástil y el cuerpo. Potenciómetros. Los potenciómetros sirven para controlar el sonido del bajo. La cantidad y función de los mismos depende en gran medida del número de pastillas que tenga el bajo y de si éste tiene circuito activo o no. Pastillas son electroimanes encargados de recorrer el sonido de las cuerdas al vibrar. Puente. Es el otro extremo donde las cuerdas se unen al bajo. Además sirve para regular la separación de las mismas respecto al diapasón, altura de las cuerdas o acción, y para regular también la distancia respecto de la cejuela, a la hora de realizar el ajuste del bajo. Cada elemento individual del puente donde se apoya una cuerda se llama selleta. Codeways. Sirven para acceder más fácilmente a los trastes más altos. Cuernos. Existen únicamente si hay codeways y suelen cumplir la función de mantener la estabilidad del bajo al haber sido rebajada la masa del cuerpo al realizar los codeways. Evolución. El primer bajo eléctrico de la historia fue un contrabajo eléctrico. Años 30. A mediados de los años 30, el inventor y guitarrista estadounidense Paul Tuckmark desarrolló el primer bajo eléctrico de cuerpo macizo de la historia, ya que, preocupado por los problemas de espacio y transporte de los guitarristas de la época, creó su modelo Audio-Boss Model 736 Electronic Bass, un instrumento muy similar a los bajos modernos, que había sido diseñado para ser sostenido y ejecutado horizontalmente. Años 50 y 60. A inicios de los años 50, el ingeniero e inventor Leo Fender, quien por aquel entonces se dedicaba al negocio de reparación de radios, desarrolló, con la ayuda de su empleado George Fullerton, el primer bajo eléctrico producido en serie de la historia, su Precision Bass, introducido en 1951. Los años 70. En los años 70, Leo Fender fundó la compañía Music Man, cuyo buque insignia era el modelo Music Man Stingray, el primer bajo producido en serie con electrónica activa, es decir, con un preamplificador incorporado que permitía disminuir la impedancia de la circuitería de la pastilla, incrementando el volumen de salida y posibilitando la ecualización activa del instrumento. De 1980 en adelante. Con la llegada de los años 80, luthiers e ingenieros continuaron explorando nuevas posibilidades. Ya en 1979, Ned Steinberg había presentado un bajo sin cabezal ni cuerpo, y más tarde continuaría con sus investigaciones, como el uso de materiales alternativos como el grafito o la palanca de trémolo para el bajo, presentado en 1984. Características. El bajo tiene dos pastillas electromagnéticas que captan la vibración de las cuerdas, las traducen en una señal eléctrica y las envía a través de un cable al amplificador o a los altavoces. Con el paso del tiempo, el bajo ha sufrido algunas modificaciones. Más cuerdas, 5, 6 y 7 ocasionalmente, las cuales amplían el rango armónico de notas que es posible ejecutar con el mismo. Más trastes, hasta 24 o más. Grandes maestros del bajo eléctrico.
Jaco Pastorius. Este músico compositor de jazz, fusion jazz, folk jazz, funk, ha sido ciertamente uno de los bajistas que más ha influenciado no solo al mundo del bajo, sino al resto de instrumentistas. Jeff Berlin. Este bajista de jazz fusión y rock progresivo, dotado de un gran oído, una técnica asombrosa y una facilidad melódica increíble, fue reconocido por compañeros de profesión insinuando que era el mejor bajista de la historia. Paul McCartney. Por ser un gran compositor, por su creatividad y su originalidad, siempre estuvo entre los grandes bajistas. Victor Wooten. Este bajista de funk, jazz fusión, ya con 8 años daba conciertos con el bajo, abriendo a artistas destacados, por lo que se dijo desde un principio que era un niño prodigio. Creó nuevas técnicas de pulsación que no se habían conocido hasta el momento. Ritmos en que se utiliza. El bajo eléctrico se usa como instrumento de acompañamiento o como instrumento solista en prácticamente todos los estilos de música popular del mundo, incluyendo el blues, el flamenco, el jazz, el pop, el punk, el reggae y el rock. Y aquí un poquito de cómo suena ese instrumento. Hasta aquí la historia del bajo. Historia del bajo eléctrico.